Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a nuestro ciclo de entrevistas. Hoy para pensar en voz alta, no hay otra. Hoy con el diputado Juan Manuel Pedrini. Gracias. Gracias a vos por la invitación. Por eso existe un día en Roque Saspeña. Sí, exactamente. Y alguien se preguntará dónde queda. Bueno, queda en el Chaco. Ustedes fíjense cómo se ha construido la Argentina, ¿no? Cómo se ha organizado la Argentina. ¿Cuánto tiempo tardó para que la Argentina reconozca que el Chaco era una provincia? Y el Chaco fue provincia por ley nacional en 1952. ¿Vos te das cuenta? Y después se tardó un año más, hasta el 53, recién asumió el primer gobierno constitucional. Pero en el 52 yo nací. Tengo 70, casi 71. Es decir, que hace casi 71 años, este querido Estado Nacional, esta República linda Argentina, recién encuentra que ese Estado, que tiene más de 1952 años, porque originarios y todo un ciclo de medio ambiente que está mucho antes que el hombre, dice, bueno, vamos a incluirlo. ¿Qué significa la palabra inclusión? Vos sos un hombre del derecho, sos un abogado. ¿Qué significa la palabra inclusión? No solamente en una Argentina desarmada, ¿no? Claro, pasar a formar parte. En ese caso era pasar a formar parte de la Argentina, porque los habitantes de los territorios nacionales, no era solamente el Chaco, eran Misiones, era La Pampa, era toda la Patagonia, no tenían derecho al voto, por ejemplo. No podían elegir presidente. Y bueno, no tenían representación en el Congreso. Lo único que tenían, elegían sus comunas, los gobiernos locales, y el gobernador era un delegado del presidente, que lo designaba. Y además, como en cada uno de esos espacios como le parecía. Tierra, y estaba el dueño de la tierra, se sentaba con el delegado, se ponían de acuerdo y otra cosa. Sí. Bueno, y vos que trabajas para mí, le daba la libreta, el tipo votaba y otra cosa. Estamos en vísperas de elecciones, son días, dirían los chinos, interesantes, pero es una crisis, política, no hablo de solamente del partido oficial, que la Cristina, que el Alberto, hablo de la oposición, ¿no? Hablo de la oposición. En esta cosa de los liderazgos, el partido es mío, no, el partido es tuyo. No, yo soy tu hijo, no, vos sos mi padre. Es raro que es eso, gente grande. Sí, vivimos, la verdad que un proceso político que que tiende a la dispersión, ¿no? Lo que sí vemos es que el sistema político hay que rescatar que es sólido. En otro momento de la historia argentina hubiéramos tenido alguna sonada militar, algún cimbronazo, algún intento de interrupción Pero bueno, la crisis del 2001, el sistema político lo resistió y hoy tenemos una crisis política, no de la magnitud del 2001, pero parecida, tanto de nuestro Frente de Todos como desde la oposición. Hay serios problemas para ir designando a quienes nos van a representar. Yo digo, más allá de las representaciones, que no es un tema menor tampoco, en estos últimos días se ha visto que el Senado recién se sienta, delibera y vota. Acá, en la Cámara de Diputados, todo el día se tironea, que vamos a la comisión, que no vamos a la comisión, que bajamos al recinto, que no bajamos al recinto. Es difícil organizarse así. Sobre todo cuando hay leyes pendientes que son transversales a una sociedad que necesita una ley de alquiler, o necesita una contribución, o necesita la jubilación. Es muy difícil eso. Sí. Lamentablemente se tomó a la Cámara de Diputados, al Parlamento, como rehén de una disputa política que debería haberse saldado de otra manera. Nosotros aplicamos
hacemos uso del artículo 53 de la Constitución Nacional para iniciar un juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, usted integra, entre otras cosas, la Comisión de Juicio Político. Exacto. Eso derivó en un bloqueo al Congreso por parte de la oposición, que no iban a sesionar hasta que no se levante ese juicio. Bueno, luego acontecimientos extraordinarios como lo sucedido en Rosario y la necesidad de reforzar el sistema judicial de Santa Fe hizo que sesionemos, que se rompa ese bloqueo, digamos, o la necesidad de dar respuesta a miles de personas que iban a llegar a la edad jubilatoria y no lo iban a poder hacer por falta de aportes. Bueno, esos dos hechos hicieron que ese bloqueo se rompa, pero solamente para estas cuestiones, no para un funcionamiento normal del Congreso. Mencionaste Santa Fe. Vos estudiaste en Buenos Aires, pero también volviste a Santa Fe en algún momento. Sí, yo hice un año nomás en Buenos Aires, en el año 78, 79, me acuerdo que era el Mundial, me agobió la ciudad, la dictadura, Sí, la verdad que la pasé muy mal y me fui a una provincia donde... ¿Y te recibiste en Santa Fe? Y me recibí en Santa Fe, donde no había el nivel de represión social que encontré en la capital. Claro. ¿Y te hiciste de amigos? ¿Te hiciste de amigos? Sí, claro, muchísimo. Sí, sí. ¿Y por qué te dedicaste a la política? Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía mi abuelo materno que era diputado, mi tío que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. Así que imagínate que crecí. ¿Y esas reuniones que eran solo de política? Sí, siempre el tema principal en mi casa era... ¿Y qué soñaba la familia? ¿Qué Argentina soñaba la familia? Soñaban una Argentina con Perón. Lo que yo crecí escuchando el regreso de Perón bueno, fundamentalmente era de lo que se hablaba. Mis tíos eran muy militantes, lo mismo que mi padre, estuvieron detenidos. Entonces, era varias veces, cada vez que había un golpe, se los llevaban presos. Entonces, también el tema de la cárcel era un tema. Era un tema que se discutía. ¿Y los ibas a ver a la cárcel? Sí, siempre. Qué difícil que es eso. Qué difícil que es eso. Sí. Digo, para un pibe, para un muchacho, ¿no? Sí. Aparte estamos hablando de momentos muy difíciles. Digo, ustedes que nos están escuchando y viendo, la Argentina, por supuesto el golpe del 55, y después hubo elecciones, pero con Perón en el exilio y proscripto. Claro. Y después una sucesión de golpes con Onganía, Levingston, Lanuse, y después se negocia la vuelta del Perón, primero con un Cámpora Solano Lima y después Perón. ¿Y qué te decían los mayores? ¿Por qué había que ser peronista? Había que ser peronista porque el pueblo era básicamente peronista y la explosión de derechos sociales que significó el peronismo, ¿no es cierto? La igualdad qué sé yo veía mi viejo, mis tíos, todos habían estudiado en Córdoba en esa época. Uno era escribano, el otro era farmacéutico, mi viejo, mi mamá era profesora y vivíamos en el centro. Eran los hijos de los inmigrantes que eran por primera vez profesionales. Y eso era como que se notaba. Y lo que igualaba todo era la palabra compañero. Presta atención a lo que está diciendo Pedrini. Lo que igualaba era la palabra. La palabra compañero. No es menos. ¿Y cuál fue el primer cargo electivo que tuviste? ¿Cuál fue el primer cargo electivo que tuviste? Fui convencional constituyente en 1994, en la reforma de la Constitución de mi provincia del Chaco, y tuve el privilegio de presidirla. Eso es muy importante.
Así que... Lo decís con mucho orgullo, es muy importante. Sí, siempre. ¿Tuviste que estudiar mucho para eso? Sí. Sí, Claro. Sí, tuvimos que estudiar mucho. Tuvimos que estudiar mucho, lógicamente, que del derecho constitucional. Fue una época muy rica porque fue la misma época de la reforma de la Constitución Nacional. Claro. Había un movimiento, muchas provincias cambiaron, reformaron sus constituciones, me acuerdo La Rioja, San Juan. Tal cual. O sea, hubo un movimiento muy, muy amplio. Y en el Chaco tiene una historia constitucional riquísima. Enséñame, eso no lo sé. Sí, porque tuvo del año 52, que se crea la provincia, y tuvo la primer constitución clasista de Latinoamérica. ¿Y qué es eso? Y reservaba para la clase trabajadora un poder del Estado, que era el poder legislativo. Me encantó. Pero eso es lo que te estoy diciendo, era textual, ¿no? Por eso se reservaba para la clase trabajadora, o sea, peronismo 100%, se reservaba para la clase trabajadora. La provincialización se da por impulso de la CGT, la Confederación del General del Trabajo del Chaco fue la que impulsó. El primer gobernador del Chaco se llamó Felipe Gallardo y era un trabajador rural, era el gremio del gremio. Entonces, él fue y Deolindo Felipe Vittel fue el primer vicegobernador, que después fue candidato claro, con Italo Argentino. Bueno, y lo otro que se crea, yo lo conocí mucho acá, yo era muy pibe, y en la multipartidaria, antes que se termine de parir la democracia, esos representantes, que Vittel, que Frigerio, que Allende, que Conti. Contín, de Entre Ríos. ¿Te acordás? Sí, claro. Sí. Bueno, y estaba Allende también. Bueno, Allende. Y el otro hecho... Allende no se vende. El otro hecho importante era que la Constitución del Chaco fue la primera que acogió el Instituto del Consejo de la Magistratura. Se copió de Francia, de Francia y fue la primer provincia que tuvo un Consejo de la Magistratura. Mirá vos eso. Para aquellos que no saben, el Consejo de la Magistratura es el que califica, verifica, es el que nombra jueces, es ¿quién más? ¿Es el poder máximo dentro del mundo judicial? Sí. Bueno, según lo que se quiera hacer, se puede tener un poder amplio como es el nacional, que administra inclusive los fondos del Ejecutivo, del Poder Judicial. En la provincia del Chaco tiene un poder más restringido, los fondos los maneja el Superior Tribunal de Justicia, no el Consejo de la Magistratura. Pero el Consejo de la Magistratura, bueno, está representado por... Encima ahí mencionaste el juicio a la Corte y la comisión que está... Hoy hablé, en estos días hablé, vinieron desde Garabano, que fue ministro de Justicia, hasta la querida presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y algunos colegas, periodistas. Pero algunos han ninguneado las exposiciones, las denuncias del caso Muña. Es un caso tremendo. La Hayton de Nolasco dando vuelta a su postura porque Rosencrantz, es una barbaridad, es una barbaridad. Fue realmente una vergüenza, ¿no? Para Argentina. Y en la negación ni hablar. Que, bueno, teníamos... Bueno, uno de los logros de la democracia es nuestra política de derechos humanos, envidiada en el mundo. Bueno, estos señores se atrevieron a intentar volver atrás, a liberar a los genocidas, que de eso se trataba, ni más ni menos. Para eso eran cuatro, le faltaba un voto. Y ese voto fue traficado. Ese voto que le faltaron... ¿Traficado? Sí. Arreglaron con la doctora Hayton de Nolasco que quería permanecer. Se tenía que jubilar, le dijeron que se queda un rato más. Le dijeron que se quede un rato más, presentó un amparo. Un juez... Ella tenía una postura anterior distinta. Sí, había anunciado, inclusive en varios reportajes, que ella se iba a retirar a los 75 años. Yo no sé cómo estamos discutiendo esto de los 75 años. La Constitución dice que
Los Mira jueces, Francia, mira el que lío los están jueces haciendo en Francia. deben retirarse a los 75 años. Bueno, eso se hizo por una cuestión de sentido común, una persona después de los 75 años. Bueno, entonces, no, y ni más ni menos que impartiendo justicia. Puede haber alguna excepción, pero bueno, las normas son generales, son para todos. Bueno, decretado el juez Molina Pico que la Constitución era inconstitucional. Dijeron que... Eso es una barbaridad. Pero eso sí, claro, sí, la Constitución es inconstitucional. Bueno, ningún problema. Entonces, ¿cómo dijeron que la Constitución era inconstitucional? Con un fallo. Con un fallo. Dijeron que era cosa, entonces que se les permitía. Pero eso permitió que tengan los 3 votos para Rosenkrantz, Rosati y Hayton de Nolasco para que salga esa sentencia fatídica del 2-1. Pero el pueblo salió a la calle. El pueblo salió a la calle no de una manera menor. increíble. Eso es como lo que motivó ese fallo, ¿no? Que fue tremendo. El pueblo sale a la calle. Sí. Cuando las causas son justas, eso es lo que tiene la democracia argentina, que es la envidia de mucha democracia. Yo hablaba con unos amigos brasileros, ellos tienen una sana envidia de la conciencia democrática de nuestro pueblo y de la lucha por los derechos. Mirá como todo los el ataque que hubo con el tema Bolsonaro. Muy parecido y en espejo con lo de Trump también. Sí. Esperemos. En esto de convivir, yo todavía estaba viendo a Milei que decía y escuchando a Milei, hay que dinamitar todo. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo? Parece que lo convenció Macri. Sí, Macri también parafraseó algo. También dijo que había que... Bueno, en la década del 90... El que nos dinamitó fue él con la deuda que nos dejó. ¿No es cierto? Es tremenda esa deuda. Sí, tremenda. Y el otro con los 100 años, con Lujón. Decime, ¿volvés a tu provincia? ¿Vas y venís todo el tiempo? Sí. Todas las semanas voy y vengo. ¿Y cómo está la provincia? Bueno, la provincia tuvo una transformación muy fuerte. Ahí está Capitanich. Ahí está Jorge Milton Capitanich gobernando la provincia. Tuvo una transformación... ¿Tenés buena relación con él? Sí, muy buena. Me distinguió con el Ministerio de Gobierno. Yo fui su ministro político 4 años, así que... no sabías. Te felicito. Después fui presidente. ¿Trabajaste todos los días con él? Claro, sí. Después fui presidente del bloque de diputados. Trabaja un montón. En mi vida me hicieron trabajar tanto. Trabaja muchísimo. Sí, es muy hiperactivo. Sí. Reuniones de gabinete los domingos a las 9 de la mañana. 10 de la mañana. Y en diferentes pueblos, diferentes ciudades. Sí. Va llevando. A veces llevaba el gabinete a distintos lugares del interior. ¿Y ha hecho transformaciones en la provincia? Sí, muy importante. Yo te voy a decir, cuando asume Capitanich había, por ejemplo... Esta última... No, cuando asume en el 2007, el Chaco, en toda su historia, hasta el 2007, se habían hecho 900 kilómetros de ruta. Hoy vamos a terminar con 3.000. 3.000 kilómetros. Fue récord. Había 2 acueductos en el Chaco, ahora tenemos más de 10. La verdad que es impresionante todo el trabajo que se hizo en cuanto a la infraestructura. Fue cientos de escuelas, pavimentos, llegando al impenetrable, lo mismo con los acueductos, las rutas, puentes. Pero ahora lo que está llamando la atención es que en un lugar donde lamentablemente tenemos un índice de pobreza muy alto, se viene dando un crecimiento del empleo privado formal, no estatal, el empleo privado formal de 24 meses de aumento ininterrumpido. Muy bien. El Chaco es la provincia de la región que más exporta. Este año... ¿Y qué exporta? Porque cuando uno era pibe, Chaco era algodón. ¿Hoy qué exporta? Sí. Bueno... soja también. Soja, tanino,
Y después se logró, después de mucho tiempo, por ejemplo, la miel orgánica del Chaco es líder en exportación. Esa no la conozco, ¿y es rica? Sí, riquísima, porque no tiene, es la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. Quiero eso. El principal productor de miel es la provincia de Buenos Aires, después viene Entre Ríos, claro. pero están con agrotóxicos. Claro, y eso surge en los análisis. La miel del Chaco es pura, me encantó, purísima. Me encantó. Y bueno, este año se logró la primera exportación de nueces pecan a Arabia, se logró la primera exportación de alfalfa a Qatar. Me encantó. Estamos... A veces hay noticias tan silenciosas. Exacto. Decía, vos sos un hombre que propicia y trabaja mucho para la educación, no solamente para aquellos que están desplazados, olvidados, y me refiero a originarios por varias generaciones, sino por una universidad. Trabajas mucho para que eso pase. Sí, estoy desde hace tiempo con un proyecto de crear la primera universidad indígena en Argentina. Es muy importante. ¿Qué sería, para aquellos que te están escuchando y viendo? Bueno, sería una reivindicación a los pueblos originarios y la posibilidad de que ellos tengan de tener estudios de grado en su propio idioma. ¿Tenés posibilidad de hacer eso? Bueno, si el proyecto está presentado, ya anteriormente yo tuve un periodo de diputado nacional y se logró que la Comisión de Educación emitiera un dictamen favorable. Ajá. Así que esperemos que... ¿Cuántos originarios por varias generaciones hay hoy en el Chaco? Nosotros tenemos el Instituto del Aborigen Chaqueño, claro, que es el IDACH, se llama, que lo censa y claro, ellos eligen sus autoridades, de las 3 etnias, y bueno, votan, integran el padrón 80.000. 80.000. Aproximadamente 80.000 personas. Ya no. Ya no. No. Ya ellos se imponen, si hay un olvido te lo van a hacer saber, porque es una gente que tomó conciencia de sus derechos. ¿Cómo se habrá vivido, pensando en el olvido, cómo se habrá vivido la pandemia también? Fue muy duro para ellos, porque claro, tienen... ya la gran mayoría de la población indígena es urbana, se urbanizó. Están en que todo lo que tenga que ver con educación pública, educación sanitaria, están actualizados. Sí, están actualizados. Lo que tienen es una gran congestión de personas, de familias en las viviendas. Mira. O sea, en una vivienda de escasos metros cuadrados nos encontramos con muchas personas viviendo, dormitorios donde... Y eso es un lío. Y donde hay 4 o 5 personas. Eso en la pandemia... era un lío. Fue un problema muy serio. Tuvimos un brote en el barrio, lo que se llama el barrio Toba de Resistencia, que fue muy fuerte. Él es el diputado Pedrini. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya venimos. Interesante, ¿no? Vamos, ya venimos. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ecoagenda, jueves 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Muy bien, aquí estamos en entrevistas hoy con el diputado Pedrini. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? 2 hijos. ¿Edad? Tengo, ¿Nombres? Juan Ignacio, ¿no es cierto? Tiene, y María José. Uno es abogado, la otra psicóloga. Y ese abogado, vos sos un referente total ahí, ¿no? No sé, ¿viste? No te podría. Sí, bueno, obviamente ¿Y vos por qué que quisiste influimos. estudiar abogacía? Me interesaba la filosofía.
Era lo que me interesaba, la filosofía y cosas. Terminé estudiando Derecho, creo que por una cuestión de ¿Y te hacías preguntas supervivencia. existenciales? Sí, como Más todos. allá de dónde vengo, qué hago y dónde voy. Sí, como todos. ¿Y te gusta leer filosofía? Sí, me gusta leer filosofía. Sos muy lector vos. Bastante. Trato de... Además, en esta posibilidad que tenés que ir y volver a casa, el viaje, qué sé yo, te permite también, más allá de tu trabajo parlamentario, leer. Exacto. La lectura siempre ocupó un lugar importante. ¿Y qué son comisiones hábitos que trabajás acá, aparte de la de juicio político? Bueno, la de presupuesto y hacienda. Es difícil esa. Sí, yo digo el riñón de la... Ahí por ahí pasa todo, ¿no? ¿Y te pide desde la gobernación algo muy puntual? ¿Te piden para la provincia? Sí, muchas veces se piden cuestiones puntuales o se reciben... ¿Hay cosas demoradas? ¿Hay infraestructuras demoradas? ¿Acciones demoradas? No, eso están en el presupuesto, ya corresponde al Ejecutivo. Y lo que hay... Lo que presenté es un proyecto, tal vez, que tiene la anuencia del Norte Grande, que tiene que ver con la institucionalización por ley del Norte Grande. Son 10 provincias. Y bueno, son 10 provincias que se reúnen y hay un proyecto que fue impulsado por algunos gobernadores, lógicamente incluido el mío, incluido Capitanich. Casi todos están de acuerdo que se haga una ley mediante la cual se reconozca, se institucionalice esa unión de provincias que hay en el Norte Grande. A veces es más fácil, sobre todo si tenés que negociar, comerciar o hacer un viaje para ofrecer, ir en bloque. Es lo que pasó con el Norte Grande, que se consiguieron... Más en bloque. Y se consiguieron distintos logros. Mirá qué bueno. Se consiguió, por ejemplo, que se comience a discutir en la región la obra pública, porque si no, eso me interesa. Nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener, por ejemplo, corredores, viales, corredores de transporte, que vayan, que atraviesen transversalmente la Argentina y con salida al Pacífico, ¿no es cierto? Bueno, eso... Pero Estados Unidos eso lo tiene. Bueno, eso se empieza a discutir actualmente. Se logró que como promoción industrial que durante las empresas que se abran, que generen nuevos empleos industriales de la agroindustria en cualquier provincia del Norte Grande, no pagan aportes patronales durante los 2 primeros años de los trabajadores. Alienta, estimula. Exacto, alienta, estimula las inversiones. Se logró también que para las provincias del Norte Grande, por primera vez este año, tuvimos una tarifa diferencial de energía eléctrica por los grandes. Como tiene el gas en el sur, una tarifa diferencial, también acertadísimo. Tuvimos por primera vez en nuestra historia un largo anhelo, se logró. La verdad que en ese sentido... ¿Todavía se vive en algunos aspectos estas diferencias de unitarios y federales como hace 200 años? El federalismo es fuerte. Este fallo de la Corte de darle a la ciudad de Buenos Aires mediante un fallo y no mediante ley, exacerbó un poco esa cuestión. El tema de coparticipación, claro. El tema de coparticipación, o sea, la Constitución es muy clara, ¿no es cierto? Por ley del Congreso se debe definir la coparticipación. Bueno, la verdad que esa es una de las razones por las que las provincias impulsan el juicio político a la Corte, que desobedecieron a la Constitución y le dieron a la ciudad de Buenos Aires por sentencia. Bueno, ¿tenés algún problema? Tenés que pedir una sentencia, por lo visto una sentencia no se le niega a nadie, dicen estos muchachos, especialmente la ciudad más rica del país, a los que
toman los dólares a través de amparos destinados a la producción, que se la agarran a través de recursos de amparo. Los sistemas de salud también tienen un amparo para poder hacerlo. El servicio de Internet, debemos ser uno de los pocos países que no lo tenemos como un servicio público, que es lo que es, porque ya es un servicio público Internet, si no, no tenemos conexión. Bueno, hay un amparo de la justicia, por supuesto, que hace que... Decime una cosa, ¿has tenido oportunidad de viajar? Sí. ¿Y viajaste lejos? Sí. ¿Y te gustó? Viajé lejos y me gustó. Es algo que siempre me gustó. Tuve el privilegio con 17 años de hacer un intercambio estudiantil en Estados Unidos. Bueno, de esas cosas. Pero sí, es algo que siempre ¿cómo valorás los 40 años de democracia? Bueno, hoy hablábamos de eso, ¿no? Cómo un sistema político sólido que sostiene las desavenencias económicas que padecen. Claro. 10 en el sistema institucional, y no puedo aprobar lo que pasó con nuestra economía. Tenemos somos el único país de la región que no logra estabilizar su macroeconomía. Crisis recurrentes, un aumento de la pobreza que nos avergüenza y nos duele a todos. Y esas son las deudas que tenemos como democracia. Entre otras cosas, vos sos escribano también. Sí. Estamos en una crisis importante. Entre otras cosas, los escribanos nos ayudan a ponernos de acuerdo cuando vamos a alquilar, comprar, vender. El tema de la crisis habitacional es muy fuerte, muy fuerte. ¿En Chaco pasa lo mismo? Sí. Es un problema que tenemos... en Argentina, sin lugar a dudas. Sí. El déficit habitacional es brutal. Y bueno, y otra de las deudas que tenemos, vos imagínate, tenemos tenemos el Congreso parado y no definimos una ley de alquileres, ¿no? que tenemos que definir por lo menos un sistema. Ustedes escucharon a las dos veredas, digo. Sí. ¿No es cierto? Y luego que tienen razón, digo, bueno, yo te quiero alquilar, pero con esta inflación galopante yo no puedo hacer cálculos. Este es el tema. La inflación es todo un lío, es todo un lío. Sí. La inflación es todo un lío. Los plazos, tenemos una ley hiperregulada que, bueno, tiene las consecuencias que tiene, porque yo creo que hay que debemos darle una salida a esto, ¿no? Evidentemente. ¿Vos crees en esta ley? Yo creo que hay, pero hay otro problema, aparte, porque se le echa para mí se le echa la culpa en exceso a la ley de alquileres por la falta de oferta del departamento de inmuebles, lo que decías vos recién. Pero hay otro fenómeno, que es el del alquiler temporal. Tal cual, el Airbnb, el Booking, etcétera, etcétera. Dice, bueno, una semana ya está. Entonces, ¿qué pasa? Ya con ley de alquileres, sin ley de alquileres, hay mucha gente que decidió que tiene su departamento en alquiler temporario, no quiere saber nada de un inquilino y eso no solamente sucede aquí, sucede en el mundo. París tuvo que regular sobre esas cuestiones, Nueva York también. España también, porque les está generando una escasez de oferta de inmuebles muy, pero muy fuerte. Decime, ¿crees en las alianzas políticas, digo, a modo no solamente del Frente, sino, bueno, mirá toda la crisis que tiene Juntos por el Cambio? ¿Crees en las alianzas, en las asociaciones? Bueno, acá ustedes de vez en cuando se ponen de acuerdo entre bloques. ¿Crees en eso? Sí. Ocasional. No,
no creo en los frentes políticos. ¿Crees en los frentes políticos? Que perduren. Bueno, nosotros ideológicamente somos frentistas, ¿no? Claro. Ya Perón nos enseñó que el Partido Justicialista es un instrumento electoral, es la posibilidad de presentarnos a las elecciones, y si lo hacemos con otras argentinas, argentinos, mejor. Nosotros creemos doctrinariamente en la unidad nacional, por lo tanto somos esencialmente frentistas. ¿Vos tuviste algún maestro político más allá de la familia? Sí, muchos. Por ejemplo. Agustín Rossi fue mi primer, mirá vos. mi primer jefe político. Decían, bueno, Rossi hoy a pesar de que tenemos 2 años nomás de... Hoy ocupa ministerios y qué sé yo, pero al frente del bloque... En esa época estábamos, militábamos José María Rosa, Chacho, José María Rosa. Sí, Chacho Contesti, que fue el director de la revista Línea durante mucho tiempo. Bueno, era una revista de Pepe Rosa. Sí, exactamente. Bueno. Yo era muy pibe y me encantaba ir a entrevistarlo y escucharlo. Bueno, ahí tuve... ¿Sos revisionista en historia? Sí, claro. Sí, lo leía Pepe Rosa, sí. Hoy yo mostraba estas marchas que se hacen, vos los estás viendo en todo el país, estas marchas que se hacen en la Plaza Lavalle, en Buenos Aires, frente a tribunales, y digo, la justicia, ahora hablan de Grieta, frente a Lavalle, que es un hombre que fusiló a Dorrego, mandó a fusilar a Dorrego. Digo, el tema de la grieta, es muy difícil eso. No cicatriza tan rápido. No cicatriza rápido. Y nuestra historia es muy... mirá, a ver. Nos independizamos en 1810, primer gobierno patrio. Tuvimos que esperar 70 años, hasta 1880, que se declara la capital federal a Buenos Aires, las provincias, comienza un proceso de consolidación política recién ahí. Y eso costó muchísimos muertos, ¿no es cierto?, el levantamiento de Carlos Tejedor. Bueno, pero bueno, ahí podemos decir que comienza la Argentina, 70 años. Estados Unidos se independiza en 1776, a los 12 años tenían dictada la Constitución, Washington capital, nosotros nos tomó 80. 80 años. 70, perdón, 1880, 1810, de guerras. Y ellos tuvieron la guerra. Sí, tuvieron el norte y el sur. Sí, una grande. Después nosotros vivimos guerreando. Mirá vos, claro, me ayudás a pensar también desde ese lado. Ellos tuvieron una gran confrontación. Se independizaron de los ingleses y después no pasó nada, hasta la guerra civil. Yo digo, acá y volviendo a la 80, la generación del 80, que eran tan conservadores, que abrieron la inmigración, después pusieron hospitales, escuelas, porque necesitaban que todo ese mundo de inmigración trabaje para el país que ellos no querían trabajar. Exacto. Es más o menos decir. Pero sin derechos. Sin derechos. Yo creo que ese fue... Pues siempre se hace tanta apología de la generación de los 80. Claro, viste que se dice, ¿por qué la Argentina no es como Australia? ¿Por qué no es como Canadá? Por eso, porque... no le entregamos la tierra a los que venían a trabajarla. Total. ¿Qué pasó en Australia? ¿Qué pasó? Le daban conventillo. Le daban y iban a trabajar para los terratenientes. El sistema de reparto de tierra. El sistema de reparto de tierra en Argentina fue sumamente regresivo. ¿Y en tu provincia cómo es la cosa? No, fue distinto, porque ahí ya las unidades productivas unidades productivas. De 200 hectáreas aproximadamente. No es la Patagonia. 20.000, 50.000, no, 70.000. 200.000. Estaban los inmigrantes con 200 hectáreas dedicados al cultivo de algodón. ¿Y qué digo para aquellos que no saben? ¿De dónde vinieron aquellos que vinieron del otro lado del mar, que llegaron a Chaco? ¿De dónde son? Bueno, Resistencia la fundaron colonos italianos. Italianos. Del Fiuri. Sí. Los Pedrini, por ejemplo, vinieron de Italia. Sí, pero ya en la segunda ola migratoria. Claro. Después tuvimos la década del 20, del 10, del 20, del 30, ahí muchísima migración, bueno, la mayoría, como en el resto argentino, de Argentina,
italianos y españoles. Claro. Y Mucho del centro de Europa, ¿no? sí, y Mucho. muchos balcánicos. Muchos balcánicos, mirá Claro, vos. muchos yugoslavos, Kapitanich. Mirá, Claro. tuvimos la primer fórmula de Kapitanich, era, A ver. y sí, era bien eslava, porque era Jorge Milton Kapitanich y Juan Carlos Vasilev Ivanov. Teníamos un montenegrino y un búlgaro, ¿no? Decime, ¿y cuándo te...? Y ahora el presidente de bloque de nuestro bloque se llama Atlanton Cheruk, es ucraniano. ¿Cómo se llama ese señor? Atlanton Cheruk, es ¿Y de dónde salió, señor? un de Villaverté, que es No, acá de Villaverté, pero todos esos basados, ¿de dónde vinieron? de Ucrania. De Ucrania. Mirá Muchos vos. polacos, Hay muchos muchos- ucranianos. Sí. Cuando se desató la guerra, hay Sí. una comunidad muy importante, Muy grande de ucraniana que nos está viendo, le mandamos saludos. Yo era chico y qué sé yo, los cumpleaños de 15, cuando empecé a salir, que se hacían... Claro, las primeras se hacían encuentros. en la sociedad checoslovaca, en la sociedad italiana, Mirá. en la sociedad búlgara. Mira que tuviste una novia, Era- sí. Tuviste en una la noviecita adolescente ucraniana. Teníamos... Mira, era tal la influencia de Europa en ese momento, en el pueblo había una sola sociedad, menos los españoles que tenían dos. Los franquistas eran de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y No. los republicanos eran del Centro Democrático Español. Así que imagínate. Me imagino. Decime, ¿y has practicado deporte en tus Sí. épocas mozas? Sí. Sí. ¿Y jugaste a la pelota? Sí, me gustaba. ¿Y eras bueno futbolero? Sí. Y estaba en la selección del colegio. Estaba. Epa. Siempre estaba. ¿Y ahora cuántos años tenés entonces? 62. ¿Y haces algo? ¿Haces algo de deporte? ¿Nadás? Hago deporte no, pero sí. Mira, la verdad que encontré en el pilates la forma Mirá qué interesante. de fortalecer los músculos y de elongación. Que, Qué bueno, ¿qué es eso? ¿Y te hace bien? Sí, que me hace mucho bien. Camino muchísimo. Claro. Tengo una fobia, que es la claustrofobia, evito los ascensores. Mira, Entonces, ¿y te pasa eso? ¿Y en el avión que viajas tanto, qué te pasa? me siento atrás de todo. Entonces No, tengo una visión, te juro. ¿En serio? Sí. Mirá, decime, y hablando de este querido congreso, ¿qué expectativas tenés para las próximas reuniones, comisiones, sesiones? ¿Qué va a pasar? Yo la primera expectativa que tengo es que demos una respuesta, sea la que sea. Me gusta, señales, dar ganemos señales. o perdamos, desde mi bloque, estoy hablando de nuestra postura. Sí. Nosotros el año pasado convocamos a muchas personas, pero hay dos que siguen con el problema. Uno es la ley de alquileres, convocamos a las dos partes, Sí. a los propietarios, y no resolvemos la situación, no votamos. Yo creo que tenemos que ir a una votación, sí, no, sí. Bueno, y lo otro es los créditos UVA. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí lo vi mucho moverse a ¿cómo se llama? El que fue vicepresidente. A Cobos. A Cobos, moverse en eso. Sí. Porque Cobos, la verdad que hay que reconocerle que dentro, no es que sea un oportunista, porque dentro, antes que termine el gobierno de Macri, él ya se dio cuenta que esto no iba a terminar como estamos y presentó... ¿Se abrió? Presentó un proyecto ya sí, lo escucho con atención cuando para modificar esto. Así que, bueno, pero creo que nosotros los convocamos, nosotros los llamamos. Bueno, llevemos la cuestión al recinto, votemos democráticamente. Tal cual. Sí. Ahí anda dando vuelta, que lo veo todos los días, es esta ley de agrobioindustria. ¿Qué opinas de eso? Bueno, también muy necesaria para... Sí, ¿no? Sí. En época de dólares flacos. Es lo que necesitamos. Lo mismo que yo te decía esto porque convocamos a las personas, pero necesitamos la ley de agroindustria, necesitamos la ley de litio, necesitamos la ley de GNC. El tema del litio es fundamental, no se puede regalar todo lo que tenemos. No. Hay algunos que quieren regalarlo. Exacto. Tenemos que hacerlo. Bueno, la Bullrich rápida. quería cambiar deuda por Malvinas. No, vacunas por Malvinas. Vacunas por Malvinas. Uf, una barbaridad. Qué impunidad, ¿no? Qué impunidad para decir cosas. Vacuna por Malvinas. ¿Cómo la pasaste la pandemia?
Bueno, 2 veces me contagié de COVID. No, Así que ¿acá o estuve allá? Allá. El primer año, sí. ¿Y cómo te 2020, trató? ¿Te dejó knockout? No. Sí, la primera vez. ¿Ah, sí? Sí, fue muy fuerte. La primera y la segunda vez ya no. Ya tenía los anticuerpos y bueno, un malestar, pero no, la primera vez sí, tuve muchísima fiebre. Decime, te estaba diciendo yo el tema de las lenguas. ¿Cómo se rescata la lengua original? Hay que... te puedo decir lo que hicimos en el Chaco, que puede servir de ejemplo, ¿no es cierto? Primero hay que tener interés en preservarla, en rescatarla, en que esencialmente. En que no se pierda. Bueno, entonces en el Chaco se declaró, con primera medida, nosotros tenemos 4 lenguas oficiales. Tenemos el castellano español, y tenemos el huichi, que es una de las etnias, el mocoy o mocoví y el com o toa. Esas son lenguas oficiales de la provincia del Chaco. Las 3 lenguas son oficiales. ¿Hay comunidades que lo hablan? Sí. Hay comunidades que lo hablan perfectamente. Donde hay radios que se montaron. Que transmiten en esas lenguas originales. Que transmiten en lenguas originarias. Hay educación bilingüe intercultural. Qué bueno eso. Todo eso se comenzó con los gobiernos de Jorge Capitanich en el último tiempo. Entonces, ahí, por eso, cuando yo hablo de la universidad indígena, digo, nosotros tenemos primaria, secundaria, educación bilingüe intercultural, terciario. Nos faltaría el último escalón para hacer eso. Yo me acuerdo que todo se iba a tratar y de pronto se levantaron y se fueron. Y lo otro es, en la justicia, por ejemplo, si hay un originario, tienen intérpretes. Tienen intérpretes. Y digo, lo mismo porque nunca desaparecieron los problemas con el sistema de salud. Por ejemplo, una mujer indígena ahora se va liberando, era muy difícil que esté ante un médico blanco. Tal cual. Eso era un tema tabú. Es todo un tema, el tema de la ciencia occidental. Es todavía un tema tabú. Y más con un hombre, menos todavía. Tal cual. Con una mujer podía. Decime, Pedrini, ahí me queda un par de minutos. Dame un sueño político. Un sueño político. Eliminar la pobreza. A la pobreza. Creo que eso es lo que, al menos a mí, lo que más me duele y es la mayor frustración que tengo como un actor político. Te entiendo perfectamente. En mi provincia y aquí. Es algo, una llaga, una herida abierta. No puedo creerlo todavía. Te digo un montón de gracias. Nos ayudaste a pensar desde el mejor lugar. Muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Y gracias a vos por acompañarnos en estas entrevistas. Hasta la próxima. Chao. ¿Cómo va a pagar efectivo de